Ahí está. Bueno, bienvenidos a los que están viendo lo grabado. Me olvidé de poner a grabar al principio de la clase, así que bueno, la idea es que vamos a ver la parte de fluidodinámica que se trata de los fluidos cuando están en movimiento. Bueno, para arrancar, lo que vamos a hacer es definir primero vamos a definir una magnitud que es fundamental para toda la parte de este fluido, que es el caudal. ¿Qué es el caudal? Bueno, se simboliza con la letra Q y es el volumen de fluido por unidad de tiempo. O sea, la cantidad de volumen de fluido que pasa en un tiempo determinado. Más o menos la idea de caudal, ustedes la tienen, digamos, volumen dividido delta T, podríamos pensarlo. Por ahí el libro le pone variación de volumen. No sé, a mí no o sea, me da la idea de que esa variación hace un poco que no se entienda tan bien, pero bueno, es la idea de una cantidad de volumen en un tiempo determinado, que pasa por algún lugar. Qué sé yo, si yo tengo una canilla de la que sale agua, mido la cantidad, qué sé yo, pongo un tarro y de 1 litro y veo que se llena en 3 segundos. Entonces el caudal, si esto mide 1 litro dividido 3 segundos. ¿Está? Qué sé yo, puedo decir que el caudal es 0,33 litros por segundo. Esa sería la idea de caudal. La cantidad de agua que pasa por un lugar, que pasa por un caño, que sale de una canilla, que entra a un tanque, que pasa por una arteria en un determinado tiempo. Paren que me busco acá, el borrador. Entonces, el caudal es eso. Las unidades de caudal, bueno, también son fáciles de ver, digamos. Sus unidades van a ser, vamos a ponerlo así, en el sistema internacional va a ser el metro cúbico, porque es un volumen, dividido segundos. ¿Está? Ese sería en el sistema internacional porque son las unidades básicas. Ahora, metro cúbico por segundo, por ahí el metro cúbico es una unidad de volumen grande para un segundo. Si estamos analizando por ahí, como vamos a ver la sangre dentro de las venas, es medio, queda como un número muy chiquitito, digamos. Entonces, se usa mucho también como unidad el mililitro por segundo, por ejemplo. O litros por segundo también, qué sé yo. Litros por segundo. Siempre tiene que ser una... Uy, qué feo que me quedó esto. Siempre tiene que ser una unidad de volumen, como el litro, mililitro, centímetro cúbico, lo que sea, por unidad de tiempo. ¿Está? Ese es el caudal y lo ponemos con la letra Q. Bien. Ahora sí, una vez que ya definimos vamos a pensar en lo que son los fluidos ideales. Como les dije recién, los fluidos ideales son los fluidos que son como eh, perfectos, vamos a decir así, no tienen ningún obstáculo, no se desvían por nada y fluyen parejito, digamos. Para que se den las condiciones de un fluido ideal, primero les quiero decir que hay casos en que se puede asemejar el movimiento de un fluido a un fluido ideal. Entonces las ecuaciones que vamos a ver para los fluidos ideal valen en esos casos, digamos. ¿Está? Ahí después vamos a ver casos en el que ya no podemos decir esto es un fluido ideal o podemos aproximarlo o modelarlo a ese fluido ideal. Entonces ya no van a valer estas ecuaciones. ¿Se entiende? Esa idea de los modelos. O sea, este modelo vale para esta situación, pero para otras no vale. Es lo mismo que pensábamos con el trabajo de una fuerza. Cuando pensábamos el trabajo de una fuerza, bueno, ¿cuánto es el trabajo de una fuerza? Y la fuerza por la distancia por el coseno. Bueno, sí, esto es un modelo que vale para determinadas circunstancias, cuando la fuerza es constante y el desplazamiento
el vector de desplazamiento es recto. Entonces, ahí sí vale este modelo. ¿Se entiende? Lo mismo lo de los fluidos ideales. Son modelos que no valen siempre, sino que en determinadas condiciones. Pero es importante entender esas condiciones para decir, bueno, acá puedo aplicar este modelo, puedo aplicar estas ecuaciones. En este caso, no puedo aplicar estas ecuaciones. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones para tener un fluido ideal? Bien, primero, que el fluido sea incompresible. Incompresible. Ya estaba dando si era presible. Ahí está. Incompresible. Quiere decir que no se puede. No, incomprensible. Eso que no, nadie lo entiende al fluido, no. Tiene que ir al psicólogo el fluido, no. Incompresible. O sea que no se puede. El fluido no se comprime. O sea, no se puede apretar. O sea que la densidad del fluido es constante en todo el fluido. Si voy a ponerle la densidad es constante. ¿Está? ¿Qué pasa ahí? O sea, no cambia en todo nuestro sistema la densidad del líquido, del fluido. ¿Qué pasa? Los líquidos en general son incompresibles. Los líquidos, en su mayoría, o salvo que tengamos, por ejemplo, el agua a profundidades muy grandes, se los toma como compresibles. Los líquidos son en general incompresibles. En cambio, los gases, por eso cuando hablamos de fluido, acuérdense que hablamos de tanto líquido como gases. Los gases al revés, en general se comprimen. Cuando uno le hace una fuerza, se tienden a comprimir, a disminuir su volumen, por lo tanto a cambiar su densidad. Entonces, un fluido ideal, y la mayoría son líquidos. Los gases son, en determinadas situaciones se lo puede considerar, pero la mayoría son líquidos. Los gases son en general compresibles. O sea que los gases en general no vamos a considerarlos como un fluido ideal. ¿Se entiende? Hay situaciones que sí, por ejemplo, cuando hablamos, están los problemas de la sustentación del avión o del vuelo de los pájaros, o sea, por qué cuando sostienen las alas se mantienen en el aire, el tema de la presión que genera el viento, hay algunos problemas con eso, ustedes van a ver que ahí sí tomamos el aire como un fluido incompresible en esa circunstancia, ¿está? Pero en general, los que son incompresibles son los líquidos y no los gases. Bien, la segunda condición para para considerar el fluido ideal es que no sea viscoso o no viscoso. ¿Qué quiere decir que no sea viscoso? Bueno, viscoso es la capacidad que tiene un líquido o la disponibilidad como que tiene un líquido para fluir, ¿se entiende? Para fluir. El típico ejemplo de algo muy viscoso es la miel. La miel ustedes la ponen así y demora en caer. El agua, en cambio, no, la dan vuelta y seguida se cae. Está el shampoo. Ustedes cuando ponen shampoo y que no sale, tienen que apretar, o el detergente cuando queda poquito, demoran en fluir. ¿Está? Esos son líquidos viscosos. Los líquidos con poca viscosidad, o sea, no es que hay líquidos que no tienen viscosidad, esto como la densidad, puede tener mucha o poca, no es que no hay, pero los líquidos que no viscosos se consideran los que tienen una baja viscosidad, ¿está? Los que tienen baja viscosidad, no viscosos, baja viscosidad, ¿está? De nuevo, un líquido poco viscoso o que se puede llamar no viscoso es el agua, no sé, algún alcohol o algo así. Que, de nuevo, ustedes lo dan vuelta, enseguida fluye, enseguida se cae.
La viscosidad, usted, bueno, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero tiene que ver con la temperatura mucho. ¿Tá? Cuando ustedes, fíjense cuando, no sé, al aceite. El aceite cuando ustedes lo ponen tiene, o sea, tiene una cierta resistencia a fluir. Si ustedes lo ponen en la sartén y lo van dando vuelta para que cubra todo el piso, están ahí, demoran. En cambio, si lo calientan, al toque se mueve. Bueno, ahí cambia la viscosidad. ¿Está? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, y la tercera condición que tiene que tener para un fluido considerarlo ideal es que el flujo sea un flujo constante o flujo laminar. Flujo laminar o constante se llama. En realidad a mí no me gusta tanto la palabra constante porque parece que es como que siempre es igual, digamos. Eso refiere a la palabra constante, ¿no? No hace referencia tanto al concepto que queremos pensar acá. Constante. Flujo laminar o flujo constante. ¿Esto qué quiere decir? Que acá en el flujo constante, la idea, imagínense que yo tengo un caño, la idea es que cada partícula, imagínense incluso que este caño puede doblar, digamos, cada partícula sigue una misma línea. O sea, yo tengo una partícula acá, una partícula acá, una molécula, imagínense, de agua. Cada una de las que pasa por acá sigue la misma línea, el mismo recorrido, hace todo esto ahí. Nunca se cruza con otra, ¿se entiende? Siempre va por ahí. Y otra partícula que viene más atrás y que pasa por ese mismo lugar hace el mismo caminito. ¿Está? Este es fluido laminar. La palabra laminar da la idea esta, de que es una lámina que se mueve todo parejito, derechito, sin cruzarse. ¿Está? No es que va y viene, no es que se encuentra con un obstáculo y se choca y retrocede. ¿Está? Eso ya no sería laminar, qué sé yo. Un flujo, si acá yo tengo una cosa así, y bueno, no sé, el camino que sigue esta molécula va a ser así, seguramente va a ser así, va a ser un rotor, va a venir por acá, entonces ya más complicado. El flujo laminar es cuando es todo derechito, ustedes cuando se puede verlo, digamos, o pensarlo, cuando el agua se mueve de forma tranquilita, digamos, no sé, imagínense un paso de agua eh, en el río incluso, que va todo despacito, tranquilito, moviéndose parejito, a un agua, no sé, un arroyo, eso puede ser acá en Santa Fe, el laminar, que va el río de llanura. En cambio que yo, en un arroyo donde va cayendo, va chocando, bueno, ahí sería claramente no es laminar, digamos, el flujo. ¿Tá? Acá, para que sea el flujo considerado como ideal, tiene que ser laminar o constante. ¿Tá? Que vaya todo parejito. Ahora después lo vamos a ver un poco mejor en unas simulaciones. Bueno, a ver si me faltan las líneas de corriente. Estas se llaman líneas de corriente y en un flujo laminar, las líneas de corriente, las líneas de corriente no se cruzan. ¿Está? Estas son las líneas de corriente. Las líneas de corriente son como el caminito que sigue cada una de las moléculas en un fluido. Líneas de corriente. Bien, estas son las tres condiciones para que el flujo sea ideal. Si ustedes ven el libro, van a ver que le pone 4 condiciones, pero para mí hay dos que son como lo mismo. Dice flujo laminar y después no rotacional o le pone que no tengan momento angular, o sea, que no giren, digamos, de alguna manera. Pero yo lo considero que la idea es la misma que es esto, digamos. No, agregar otras condiciones como redundar, digamos. Básicamente es estas tres ideas, digamos. Que no sea compresible, o sea, que la densidad sea completamente igual, que no sea viscoso, o sea, que fluya fácilmente y que el flujo sea laminar, o sea, que vaya todo derechito y que las líneas de corriente no se crucen entre sí. Bien,
Una vez que tenemos toda esta idea de los flujos ideales, vamos a ver las ecuaciones, digamos, los modelos que siguen los líquidos que son ideales. ¿Está? Bueno, los líquidos ideales se siguen o se, ¿cómo sería? Se normalizan, digamos, se pueden explicar a través de dos principios. Los principios, vamos a poner principios que rigen el movimiento de los fluidos ideales. En realidad de todos los fluidos, pero para ver los ideales lo vamos a hacer más fácil. Uno es la conservación de la masa. Conservación de masa. Y el otro es la conservación de la energía. ¿Está? O sea, la idea de la conservación de masa y conservación de energía son los dos principios que van a regir el movimiento de los líquidos, como lo vamos a explicar. ¿Qué es ese principio de conservación? Bueno, la idea, por ejemplo, el principio de conservación de la masa es que toda la masa que entra en un volumen que estamos estudiando, ¿no? Toda la masa que entra tiene que salir. ¿Se entiende? Esa sería la conservación de energía. O sea, que no se está acumulando en algún lado, ni se está perdiendo en algún lado, ni tampoco se le está agregando del otro lado. ¿Está? De otro lado. O sea, todos los sistemas que consideremos, sea una entrada o muchas entradas, tienen que ser igual la cantidad de líquido o de gas, digamos, la cantidad de fluido que entra tiene que ser igual a la que sale en masa. ¿Está? Esa sería la conservación de la masa. Siempre en nuestro sistema tenemos que tener la misma cantidad de masa, ¿está? La misma cantidad de kilos de agua, por ejemplo, de kilos de sangre. ¿Está? Entra, sale, pero siempre lo mismo que entra es igual a lo que sale. Y la conservación de la energía es que la energía, de alguna manera, siempre tiene que ser constante, digamos. Cuando se acuerdan que hablamos de energía mecánica, o sea que si yo no sé, aumento la velocidad, bueno, es porque aumentó la energía cinética porque otro tipo de energía bajó, digamos, y se la pasó a la energía cinética, ¿se entiende? Esa idea de la que energía se va transformando de una tipo de energía a otra, pero se conserva. Ahora vamos a verlo con más en detalle. Bueno, en cuanto a la conservación de la masa, el principio que rige es el de continuidad. ¿Está? La que se llama ecuación de continuidad. Vamos a ponerlo por acá. Ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad tiene que ver con la conservación de la masa. ¿Está? Bien. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Bueno, imagínense que yo tengo, a ver acá, un tubo, lo que un poco explicamos recién, ¿no? Un tubo y se agranda. Vamos a hacerlo para que se entienda más fácil. Esto en un tiempo determinado, qué sé yo. Acá yo tengo, este es un tubo que no es que se termina acá, sino que viene todo por acá, este tubo, y después sigue también. Pero yo tomo solamente este pedazo que es el que me interesa a mí. Y tengo una cantidad de líquido, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de líquido que va a entrar. O sea, imagínense esto, yo tomo un volumen, una masa de líquido, que está antes de que entre a mi sistema que voy a analizar. ¿Se ve? Este es un volumen de líquido que tiene esta forma porque está en el mismo tubo, lo vamos a pensar en un caño, y que está ahí adelante. Eso supóngase, qué sé yo, que tiene 1 litro, tiene un volumen determinado. Yo le voy a poner 1 a este punto 1 y a esto le voy a llamar el volumen 1, que es el volumen que está por entrar acá, a mi segmento que yo considero que va a ser este de acá. Este no va a ser. Esto sigue, digamos. Pero este va a ser mi segmento de caño que yo voy a considerar. Bien, vamos a hacerlo
para que después sea más fácil, vamos a continuarlo un poquito ahí. Ahí está. Bueno, entonces, acá yo tengo otro, ese sería mi volumen 1 y por otro lado tengo mi volumen 2, que va a ser este. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Lo voy a dejar dos veces a esto para pensarlo de esta manera. Acá tengo el mismo caño, dibujado de nuevo. Ahí está. Entonces, pará. Acá no me va a entrar. Me voy a poner un poquito más atrás. Ahí está. Bueno, entonces, esto, imagínense, yo tengo este volumen de este caño, bueno, quise hacer los dos iguales, sepan disculpar. Yo tengo este caño, acá tengo un volumen 1 de agua, y en un instante siguiente, este volumen de agua entró acá, al caño, ¿está? Esto en rojo pasó a estar acá adentro. Esto va a ser el volumen de agua 1. Sigue siendo, ¿no es cierto?, el volumen de agua 1, que antes estaba afuera, y un tiempo determinado después, está adentro del caño, ¿está? Esto lo podemos pensar como t igual 0 y esto como t igual a, no sé, t1, por ponerle un número, que yo, 2 segundos. Pasaron 2 segundos y todo 1 litro de agua entró adentro de mi caño. Lo mismo va a pasar acá. Si en un segundo entró 1 litro de agua, o 1 kilo de agua, perdón, porque estamos hablando de masa, si entró 1 kilo de agua, tiene que salir 1 kilo de agua. O sea que acá, este kilo de agua que estaba acá, obviamente que va a tener una forma así, distinta. ¿Por qué? Porque va a ser más chiquito, más finito, porque el caño es más grande. Todo este kilo de agua que estaba acá, a punto de salir, cuando entró tuvo que salir. ¿Se entiende? Este volumen de agua, que va a ser esta masa de agua, como cilindro de agua, lo pueden pensar así, que es 1 kilo de agua, tuvo que salir porque entró este otro kilo de agua. Esto lo vamos a llamar el volumen 2. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la ecuación de continuidad? Acá yo tengo piénsalo así, esto tengo un área determinada, ¿no? Esta va a ser el área 1 de mi caño y esta va a ser el área 2. Se ve, bueno, acá se repiten el área 1 y el área 2. El área 2, bueno, se ve que claramente es más grande que el área 1. Entonces, lo que yo puedo pensar, como decía recién, es que la masa que entra es igual a la que sale. Pero como yo estoy en fluido ideal, la densidad es constante, entonces también puedo pensar que el volumen que entra es igual al volumen que sale. ¿Se entiende eso? Porque si yo tengo la masa, que la masa de 1, que va a ser toda esta, tiene que ser igual a la masa de 2, o sea, la masa que entra tiene que ser igual a la que sale. Como mi densidad es constante, también puedo decir que el volumen de 1 es igual al volumen de 2. Si acá quieren anotarlo para acordarse, porque la densidad es igual a una constante, o sea, no cambia. Bien, entonces, siendo que el volumen de 1 es igual al volumen de 2, yo lo puedo pensar de esta manera a este volumen. Imagínense acá, a ver si lo puedo hacer con otro color, un punto en este extremo, un punto acá que está de este lado, y que al cabo de este tiempo ese punto pasa a ser este punto. ¿Se entiende? O sea, si quieren verlo acá, pasó de acá hasta acá. Recorrió todo este tramo, ¿no? O sea, de acá hasta acá. Vamos a ponerle delta X1, si quieren. Recorrió ese pedacito, digamos. O sea, estaba acá y terminó acá, pero bueno, para ponerle el mismo dibujito acá. Y lo mismo pasó acá. Tengo un pedacito, una partícula que estaba acá, y cuando pasó el tiempo terminó afuera
del caño. ¿Está? Ahí en el borde exterior. De acá, en este caso, si lo vemos, pasó de acá a acá. Acá tengo otro delta X que va a ser más chiquito, claramente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque este pedacito que recorrió esa partícula es más corto porque al ser un volumen más grande va a recorrer menos espacio. Bueno, esta partícula acá tiene una determinada velocidad, ¿no? Esta es la velocidad 1, la velocidad que lleva la partícula en este punto. Y puede ser esta, puede ser esta, puede ser cualquier partícula acá, lleva una determinada velocidad. Y esta de acá, fíjense que la velocidad, si pasó de acá a acá en un mismo tiempo, y esta en el mismo tiempo pasó de acá a acá, esta velocidad claramente va a ser más chiquita, ¿no? Lo cual es bastante lógico, porque si yo agrando mi caño, este volumen que era, dijimos, 1 litro, por ejemplo, lo voy a tener como más desparramado, más achatado, en un lugar, en un delta X menor. Entonces, la velocidad que se va a mover iba a ser más chiquita. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que yo puedo pensar el volumen como el área de este cuerpo, ¿está? Por ese delta X. O sea, el área de 1 por delta X1, porque es todo este área por este delta X, eso va a ser igual a lo mismo de este lado. Todo este área, que es el área 2 por este delta X2. La A2 por el delta X2. ¿Está? Y si yo divido ambos miembros por un delta T, ¿se ve? O sea, lo que yo estoy pensando es, digo, ¿cuánto mantengo este? Y digo, este delta X, ¿a qué equivale? Bueno, ¿se acuerdan que de cinemática yo sé que la velocidad, como es una velocidad constante, lo puedo pensar como una velocidad media, perdón, delta X sobre delta T. ¿Está? Esto por cinemática. Entonces, ¿qué va a ser ese delta X? Lo puedo pensar como que es un B por un delta de tiempo. Ese delta X. Entonces reemplazo ese delta X por B por delta T. B1 por el delta T o el tiempo directamente que pasa entre este y este, sería este delta T, lo podemos pensar como, según las anotaciones que yo hice acá, T1 menos T0. ¿Está? Entonces, esta distancia es la velocidad 1 por el delta T. Y lo mismo lo pienso acá, que esta distancia la puedo pensar como la velocidad de 2 por el delta T, ese mismo delta T. Y como esos delta T son iguales, se cancelan y me queda esta ecuación, que es la ecuación de continuidad. El área 1 por la velocidad en 1, o sea, en un lugar de entrada, va a ser igual al área 2 por la velocidad en el punto 2. ¿Se ve? Esta ecuación es importante, es muy importante, diría un profesor. Esta es la que se tienen que acordar, la que tienen que anotar en el resumen de fórmula. De nuevo, el área 1 que tengo acá por la velocidad que tienen las partículas, cualquier partícula cuando pasa por ese área, está, va a ser igual al área 2, a otro área, por la velocidad que tiene la partícula en ese lugar. Y fíjense la relación. Si yo tengo un área 2 más grande que el área 1, como esto es más grande, esta velocidad tiene que ser más chica para compensar la igualdad. Se ve esto que veíamos acá más físicamente, se puede ver más matemáticamente. Les quiero decir que si esto vale 10 y esto vale 20, bueno, si acá la velocidad vale, qué sé yo, 4, esta velocidad tiene que ser más chico porque acá me tiene que dar 40, esto tiene que ser 2, la mitad, porque el área era el doble. ¿Se entiende? Digamos, estoy haciendo unos numeritos así rápidos. La idea es esa, las áreas son, las áreas y las velocidades se tienen que compensar. Si yo tengo mayor área, voy a tener menor velocidad. Ahora, si paso de un área 1 a un área 2 más chiquita, la velocidad va a tener que aumentar para poder mantener la igualdad. ¿Está? Bueno,
Esa sería la idea del... no, la idea, esa es la ecuación de continuidad. Lo que vamos a ver ahora es, a ver, les voy a mostrar una simulación. A ver, me voy a poner acá abajo. Le voy a compartir la pantalla. Ahí fíjense, bueno, yo estoy dos veces, hay dos Marcelo de Gref, porque bueno, uno es el celular con el que filmo y otro la computadora. Fíjense ahí si lo pueden ver a la simulación. Sí, se ve, profe. Bien. Bueno, acá fíjense, tengo esta simulación de última, se las voy a pegar, se las voy a dejar ahí arriba en el entorno. Fíjense, acá le voy a dar play. Acá ven que tenemos como los puntos, distintas moléculas en un caño de agua. Bueno, esta simulación, lo que yo puedo hacer es ponerle unos puntos para que son todos iguales, o puedo ponerle los puntitos de eso, bueno, puedo poner las dos cosas si quiero. Y hay varias, puedo aumentarle y disminuir el flujo, digamos, para que vaya, el caudal, perdón. Ve que está en litros por segundo. Bueno, entonces lo que yo le quería mostrar acá es, si yo, por ejemplo, achico mi... ¿Ven? Acá, bueno, podemos jugar con esto. Achico mi lugar de entrada. Se ve como las moléculas de agua van mucho más rápido que cuando salen. Vamos a hacer vamos a agrandarlo. Fíjese cómo se nota la diferencia entre las velocidades. Acá tienen para medir las velocidades. Fíjense acá, podemos ver que las moléculas van como a 6,3 metros por segundo. Y si se fijan, acá al final, ¿ven? 0,9. Mucho más lentas. Pero bueno, a simple vista también se ve esta diferencia entre la velocidad a la entrada y a la salida. Como yo les decía, se ve claramente por la diferencia del tamaño. También puede pasar que, por ejemplo, yo tenga, a ver, vamos a jugar un poco con esto. Yo tenga, por ejemplo, en el medio ahí, a ver. En el medio tenga algo grande y después se vuelva a achicar mi caño, mi tubo, lo que esté. ¿Se ve? Como acá la velocidad va a ser grande. Después va a disminuir, ven cómo disminuye acá la velocidad, se ve. Acá la estoy midiendo, pero también se ve. Y ahí vuelve a aumentar. ¿Está? Se ve el speed, ¿no? El que mide la velocidad. Chicos, chicas, ¿se ve? Sí, Bien. profe, se ve. Se ve. Bueno, entonces, bueno, con esta simulación podemos ver esta idea del flujo, cómo cambia sus velocidades según el área transversal que tiene. Bien. Volvemos acá al aula. Esta sería la ecuación de continuidad. La otra que vamos a ver esta es la que conservaba la masa. ¿Está? Lo otro que vamos a ver es la conservación de la energía. La conservación de la energía tiene que ver o se explica a través de la ecuación de Bernoulli. Ahora lo que vamos a ver es. Ecuación de. Bueno, voy a borrar esto. Ya vimos la conservación de la masa, ahora vamos a ver la conservación de la energía. Ecuación de Bernoulli. Obviamente la descubrió Bernoulli, que fue un tipo que estudió mucho la parte esta de fluidos. Bueno, perdón, lo que hace Bernoulli básicamente
es aplicar el teorema del trabajo y la energía como que lo aplica a los fluidos, digamos. O sea, como que parte de esa idea del trabajo y energía y lo aplica para el caso de los fluidos. Si yo tengo, lo borré, pero bueno, a ver, vamos a hacer de nuevo, o intentar hacer de nuevo vamos a hacer uno solo nomás. A ver si me da lugar. El caño. Sepan entender los dibujos. Bueno, yo tengo un caño que entra y que sale y de nuevo tengo, vamos a suponer un volumen acá. Vamos a hacer el volumen que entró. Ahí está. Este es el volumen de agua que entró. Va a ser igual a un volumen de agua. En realidad si lo dibujamos igual que ahí, este no se ve, digamos. Acá veríamos una cosa así. Este volumen de agua que salió del más finito, el volumen de agua que salió del tubo. Está. Acá es como que este sería que se ve de atrás. Bien. ¿Qué tenemos acá? El trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Eso es lo que dice el teorema de trabajo de energía. Entonces, como yo le digo, Bernoulli lo que hizo fue pensar el trabajo de teorema de energía y aplicarlo a perdón, los líquidos. Bien, la energía, bueno, tendríamos que definir la velocidad, porque si vamos a trabajar con la variación de energía cinética, entonces seguramente va a ser la masa por la velocidad, entonces vamos a definir la velocidad. Lo podemos definir como lo habíamos pensado hoy. Cada uno de este punto, imagínense un punto que estaba acá, en el medio, tiene una determinada velocidad. Vamos a ponerle V1 de nuevo, y acá este punto que sale por acá, va a tener otra determinada velocidad V2 que, como dijimos, ya va a ser más chiquita. Bien. Y bueno, vamos a pensar lo mismo. Esta es el área 1. Acá es todo 1 sería. Esta es el área 1. Acá todo esto sería el área 2. O sea, este es el punto 2 de mi sistema. Este es el punto 1. Vamos a ponerle todos los mismos elementos. El volumen 1. Volumen 2. Que son iguales los volumen 1, volumen 2 por la conservación de la masa, y esto es el delta X1 y esto es el delta X2. Bien, entonces, ¿qué es lo que dijo Bernoulli? Bueno, vamos a aplicar este teorema. El trabajo neto, a ver, ¿qué fuerzas, hay que pensar qué fuerzas van a estar interviniendo en este sistema? Vamos a imaginarnos todo este pedazo de agua que está acá adentro. Bueno, el peso y la normal, pero bueno, la podríamos en principio ya descartar. ¿Por qué? Porque el peso y la normal, pensar la normal, digamos, es un poco más, no es tan clara porque cuando hay un líquido no es algo que está apoyado, pero bueno, hay una fuerza que lo sostiene al líquido para que no se caiga, que va para arriba, y el peso que va para abajo, pero no van a hacer trabajo, porque esto se mueve todo para allá. Está todo en ese horizontal. Entonces, las fuerzas verticales, podemos poner, no hacen trabajo. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 90. ¿Se acuerdan eso? Dijimos que si la fuerza es constante, porque tanto el peso como la normal, entre comillas, que va a sostener las moléculas de agua, van a ser constantes, van a ser y verticales, van a formar un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, porque van a ser así o así, por lo tanto no van a hacer trabajo. Entonces esa es digamos, la podemos descartar. Ahora, va a haber alguna fuerza que es la fuerza que está, a ver con qué color la pongo.
una fuerza que va a estar de este lado. ¿Está? ¿Y a qué se debe esa fuerza? Bueno, va a ser la fuerza, vamos a ponerla como fuerza 1, porque es la fuerza en ese punto, que las moléculas de agua que están de este lado del caño están haciendo sobre este volumen de agua. O sea, yo tengo que pensar ahora en el volumen de agua que tengo adentro. ¿Está? Desde acá hasta acá. Este es lo que salió, digamos. Pero, ¿cuál va a ser la fuerza que se le están haciendo a este volumen de agua si lo tomo como un solo cuerpo? Bueno, acá hay moléculas de agua que están empujando por la misma presión que tiene el líquido en todos los puntos. Va a haber moléculas de agua que están empujando sobre todo esto. ¿A qué va a ser igual esa fuerza? Bueno, esa fuerza F1 va a ser la presión que hay en 1, la presión en este punto por el área de 1. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la presión era igual a fuerza sobre área? Entonces, si yo quiero saber la fuerza 1, paso multiplicando el área, entonces la presión que hay ahí por el área va a ser esa fuerza que están empujando las moléculas que están de este lado del tubo a este segmento del tubo. Y lo mismo va a pasar de este lado. Acá se está moviendo para allá, pero hay moléculas que están de este lado, que son en principio estas que salieron, digamos, que van a estar empujando al líquido, a este segmento líquido, a este volumen de líquido que yo estoy analizando, con F2. ¿Está? ¿Qué es F2? Bueno, lo mismo. F2 va a ser la fuerza, la presión que hay en este punto 2, en este punto de salida, por el área de 2. ¿Está? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos empezar a pensar en esto, en el trabajo neto que hay sobre este sistema que va desde acá, desde 1 hasta 2, sobre todo nuestro sistema. El trabajo va a ser, bueno, la fuerza, el trabajo que haga la fuerza 1 más el trabajo que haga la fuerza 2. Eso va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Y cuánto es el trabajo que hace la fuerza 1? Bueno, digamos, si es todo un flujo laminar y constante, la fuerza 1 va a ser constante y el desplazamiento rectilíneo. Por lo tanto, puedo decir que el trabajo de la fuerza 1 va a ser F1 por el desplazamiento, que en este caso va a ser X1, delta X1, por si se mueve para allá y la fuerza va para allá, sería coseno de 0. ¿Está? ¿Por qué el coseno de 0? Porque la fuerza es así, y el desplazamiento de las partículas de líquido que están acá van en la misma dirección. Entonces forma un ángulo de 0 grados. ¿Y el trabajo de F2 a qué va a ser igual? Bueno, a F2, la fuerza F2, por el desplazamiento, que va a ser X2, porque acuérdense que cuando esto se movió todo esto se movió todo esto, estamos pensando en un determinado tiempo, por el coseno de 180. ¿Por qué 180? Y fíjense, la fuerza va para allá y el desplazamiento va para allá. Se ve que la fuerza se viene para acá y el fluido se viene para allá. O sea, la fuerza no está contribuyendo al movimiento, al revés, lo está ralentizando. En cambio, este sí está contribuyendo porque lo está empujando para allá y se mueve para allá. Entonces, bueno, esto me queda negativo y esto me va a quedar me va a quedar fuerza 1 por delta X1 menos fuerza 2 por delta X2. Es igual a la variación de energía cinética. Y como habíamos visto acá, la fuerza la puedo pensar como la presión por el área. Entonces, si reemplazo P1 por área 1 por delta X1 menos P2 por el área 2 por delta X2 es igual a la variación de energía cinética. Y ahora, lo que hizo este muchacho Bernoulli, bueno, dijo el área 1 por delta X1, que es el volumen de 1, ¿no? Área 1 por delta X1, el volumen de 1. Lo mismo que hicimos hoy, en realidad al revés. Dijimos que el volumen era el área por el delta X, ahora estamos haciendo lo contrario, que el volumen total es el área por delta X. Entonces,
Esto lo puedo reemplazar P1 a esto, área 1 por delta X1, lo reemplazo por el volumen 1. Menos P2 por esto, que es el volumen 2. Todo igual a delta X. Pero también, ¿qué sabemos? Que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales, ¿no? Volumen 1 y volumen 2 son iguales, ¿se acuerdan? Por la conservación de la masa. Todo lo que entra es lo mismo que lo que sale. Entonces, puedo poner volumen 1 o volumen directamente. Volumen 1, volumen 2, volumen. No le pongo ni 1 ni 2 para no confundir lo que sea de uno u otro. ¿Está? Entonces digo que la presión en 1 menos la presión en 2 por el volumen, lo saco como factor común, es igual a la variación de energía cinética. ¿Está? Y ahora, sigo acá, esta deducción, la continúo acá, P1 menos P2 es delta la variación de energía cinética dividido el volumen. ¿Está? Y esto, lo que llegó Bernoulli fue, bueno, si separo eso, ¿se acuerdan? Variación de energía cinética sería energía cinética final menos inicial. O sea, final sería 2 menos K1 dividido el volumen. Y eso, si lo ponemos si lo escribimos, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, sería K2. Simplemente estoy reemplazando por la ecuación. ¿Se acuerdan que la energía cinética era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado? Esto lo tengo que dividir por el volumen. Y lo mismo acá, menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, dividido todo por el volumen. Acá es lo mismo, pero si quieren, para que se entienda bien, divido todo por el volumen. Y por último, lo que pienso es esto. Masa dividido volumen, ¿qué es? Densidad, ¿no? Masa dividido volumen es la densidad del fluido que yo tengo. Entonces, acá termino con la ecuación, con la deducción de la ecuación de Bernoulli, que dice esto, que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 1/2 de la densidad del líquido, es constante, entonces no hay densidad 1 y densidad 2, porque es la misma en todos lados, por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Está? Ustedes lo van, esta sería la ecuación de Bernoulli. En realidad la van a encontrar, acá ya me quedé sin lugar, pero ustedes la van a encontrar en el libro. Voy a borrar esto, que es la primera parte de la ecuación. La van a encontrar así. Fíjense que tengo P1 menos P2. Paso este P2 para aquel lado, sumando, y este que tiene 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, lo paso para este lado, sumando. ¿Está? Entonces me queda, bueno, esto también lo voy a borrar para que no se confunda. Me queda que P1 más, porque paso este término sumando, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a P1 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Fíjense esta ecuación. En realidad todavía no está completa la ecuación de Bernoulli, pero sí. Ahí no sería una de las dos P2. Ah, perdón. Acá. ¿Se ve? Esta P2 que estaba acá restando, la pasé del otro lado sumando. ¿Se ve? O sea, esta es P2. Se ve acá, estaba restando, la paso del otro lado de la ecuación sumando. Y esto que estaba restando lo paso para que me quede todo de un lado 1, presión 1 y velocidad 1, y del otro lado presión 2 y velocidad 2. Entonces, fíjense, acá, ¿qué me quiere decir esta ecuación? O sea, lo importante es analizar la ecuación, digamos. Que la presión 1, o sea, yo tengo dos términos en cada uno de los lugares. Esto es todo de 1, o sea, todo de la entrada, y esto es todo de la salida. ¿Está?
Entonces, incluso por ahí lo van a encontrar que tal vez sea mejor como presión de entrada más un medio por la velocidad de entrada al cuadrado, presión de salida más un medio de ρ por la velocidad de salida. ¿Está? Como para que se entienda mejor qué es entrada y qué es salida. Bueno, lo que yo le quiero decir, acá tengo dos términos, o sea, la presión y este término que tiene que ver con la energía cinética en el punto 1 y, de nuevo, la presión y el término que tiene que ver con la energía cinética en el punto 2. Fíjese lo mismo que habíamos pensado hoy. Si yo tengo una velocidad, por ejemplo, acá habíamos dicho que la velocidad esta era más grande que esta. Que yo, por ponerle algo, supónganse que este término entero, no sé, me va a dar 20 y este me va a dar menos porque la densidad es lo mismo, pero la velocidad es más chica. Esto, qué sé yo, me va a dar 10. Entonces la presión, para igualar, como acá tengo un igual, la presión en 2, en este punto, tiene que ser más grande que en este punto. ¿Se ve matemáticamente? ¿Por qué? Porque yo tengo que, no sé, si acá tengo 4, acá tengo 2. ¿Se ve? Porque esto tiene que dar 40 y esto tiene que dar 40, tiene que dar lo mismo. Entonces, si yo tengo en un lugar mayor velocidad que en otro, tengo que tener menor presión que en el otro lugar para que se cumpla con la ecuación de Bernoulli. ¿Está? Y eso es lo que dice Bernoulli. Y eso es lo que comprueba Bernoulli. No solamente lo dice, sino que lo experimenta y lo comprueba. En los lugares donde el fluido va más rápido, se puede ver que la presión es más chica que en los fluidos en los lugares donde el fluido va más lento. ¿Está? Voy a pasar de nuevo a mostrarles en esta simulación. A ver qué tengo acá. A ver, aguántenme un cachito. Ahí estamos, de nuevo en la simulación. Si ustedes, de nuevo, si ustedes podemos ver, vamos a hacer de nuevo la entrada más finita, más angosta, con menos tamaño, y la salida más grande, donde la velocidad va a ser menor. ¿Está? No importa que quede bien parejito, digamos, lo importante es ver. Bueno, obviamente podemos ver que la velocidad acá, a la entrada, es mucho más grande que la velocidad de la salida, incluso se puede ver. Pero si ustedes se fijan en la presión, ven acá tengo estos cositos para medir la presión. ¿Ven? Ahí fíjense que pongo dos cosas de presión. El primero más allá del número, esto es 106 kilopascales y esto es 124 kilopascales. ¿Ven la agujita roja? ¿Cómo acá aumenta la presión? Aumenta la presión porque, de nuevo, lo que decíamos ahí, la velocidad es más chica. Incluso si yo me vengo por acá, fíjense que la presión va a ir disminuyendo porque, ¿ven? Ahí va disminuyendo porque el caño se empieza a hacer cada vez más fino. Y al revés, si me voy de acá para allá, la presión va aumentando porque el caño se empieza a hacer más grueso y la velocidad del líquido se empieza a hacer menor. Entonces ven que ahí tengo mayor presión del líquido. ¿Está? Eso es la idea que planteó Bernoulli en principio con las velocidades y la presión. Pero no solamente queda ahí Bernoulli, sino también que muestra lo que pasa cuando hay diferencia de altura. ¿Está? Imagínense este caño, pero ahora, a ver si lo puedo, cómo hacerlo más fácil que haga. Imagínense que este caño ahora va a ser así. Así, y lo tengo desde acá abajo. Así. Vamos a ver si sale esto. Acá de nuevo, todo lo mismo. Tengo, este es el 1, el lugar 1, este es el área 1. Acá tengo la cantidad de líquido que entra, ¿no?
Todo lo mismo, simplemente que ahora el caño como que sube y se va para allá. Pero tengo todo el volumen 1 y acá tengo una fuerza 1, que es la fuerza que yo aplico sobre ese punto 1. Bien, bueno, acá este es el área 1 y este es el delta X1. Creo que ahí todo lo que puse hoy. Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, de nuevo, planteo el teorema de trabajo de energía. Lo voy a dejar por acá, para que no se me pierda esta ecuación. P1 más 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado igual P2 más 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa ahora con el teorema del trabajo de energía? Bueno, ahora va a haber el trabajo neto. Tengo que considerar también la variación de energía cinética. Tengo que considerar también el trabajo que va a hacer la fuerza peso. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá hay un cambio de altura. O sea, acá la fuerza peso va a trabajar, vamos a decir así. O sea, va a generar un trabajo porque hay una variación de la altura. Entonces, además de nuevo, F1 y F2, todo lo mismo. Pero además de considerar, perdón, el trabajo de F1, el trabajo que hace 1 más el trabajo de la fuerza 2, que la de allá, tengo que considerar el trabajo que hace la fuerza peso. ¿Está? ¿Y esto cómo lo considero? Fíjense, el trabajo, vamos a copiar trabajo de la fuerza 1 más trabajo de la fuerza 2, y el trabajo de la fuerza peso, ustedes se acuerdan que yo lo podía pensar, como es una fuerza conservativa, el trabajo de la fuerza peso es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Se acuerdan de eso? El trabajo de la fuerza peso, por ser una energía, por ser una fuerza conservativa, lo puedo pensar como menos la variación de la energía potencial. Entonces anoto esta idea acá, menos variación de energía potencial gravitatoria. Es igual a variación de energía cinética. Ahora paso ese término de este lado, lo paso sumando, variación de energía potencial gravitatoria, y me queda el trabajo de F1 más el trabajo de F2. Acá ya hicimos toda la deducción de la esto, qué sé yo, ¿se acuerdan? Simplemente que no estaba este. Pero ¿qué me quedaba acá? O sea, si repasan ahí es P1 menos P2 por el volumen. O sea, todo esto me terminaba quedando así. Y esto va a ser igual acá. Simplemente la diferencia ahora, lo que tengo que hacer es que cuando paso el volumen dividiendo para este lado, tengo que dividir tanto este término como este término. Entonces me va a quedar que la presión en 1 menos la presión en 2 va a ser igual a la variación de energía cinética dividido el volumen, que ya sé cuánto da. Da, ¿se acuerdan? 1/2 de ρ por velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de ρ por velocidad 1 al cuadrado. Eso ya lo hice, esta parte. Pero también tengo que hacer la variación de energía potencial gravitatoria dividido el volumen. Esta parte ya la habíamos calculado, ¿no? De nuevo, que da 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, eso es esta parte, ya la sabemos, más esta otra parte. ¿Qué era la variación de energía potencial gravitatoria? Bueno, era m por g por h. Perdón. Bueno, primero hay que hacer que es energía potencial final menos energía potencial gravitatoria inicial. ¿Está? Si lo ponemos de esa manera, o lo pensamos de esa manera, habría que dividir cada uno de estos términos por la del volumen. ¿Cómo era energía potencial gravitatoria? ¿Se acuerdan? M por G por H. En este caso sería H final. Borro este. Todo esto dividido el volumen. Porque acá tengo dividido el volumen.
Y tengo que restarle la energía potencial gravitatoria inicial. ¿Está? Menos energía potencial gravitatoria inicial es la masa por la gravedad por la altura en 1. Final no. Vamos a ponerle 2, porque acá estamos hablando de 2, que es el final, y de 1, que es inicial. Todo esto dividido el volumen. Y de nuevo, ¿qué pasa? Fíjense, masa dividido volumen, ¿qué hago? Y esto es ρ. Masa dividido volumen, esto es ρ. ¿Se entiende? Hago lo mismo que acá. Por lo tanto, después de toda esta deducción, después de todo este choclo de ecuaciones, me queda, ¿qué me queda? Ahora sí me queda la ecuación de Bernoulli completa y digo que esta era presión 1 y presión 2. Presión 1 menos presión 2 va a ser igual a 1/2 de ρ por la velocidad de 2 al cuadrado más 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado más ρ por g por h. ρ por g por h2 menos ρ por g por h1. ¿Está? Y ahora, perdón, acá le erré en el signo, este es menos. Y ahora de nuevo paso todo lo que tenga 1 y que está restando, lo paso para este lado de la ecuación de la igualdad, y este que tiene 2 lo paso para el otro lado. Entonces me queda P1 más 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado más este que está restando lo paso por allá. Densidad por G por H1 igual a la presión 2 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado, que es este término, más este otro término. ρ por G por H2. Esta es la ecuación de Bernoulli, la que es muy importante. ¿Se entiende? Yo sé que acá le hice toda la deducción y es medio pesado, o por ahí de entrada sí, no lo pudieron ver tan rápido. De última la pueden ver en el libro o pueden poner la resolución esta más, después la ven en YouTube y le ponen pausa, o la pueden hacer ustedes, la pueden hacer para entenderla, los pasos que yo fui haciendo. Pero bueno, lo importante de acá, la idea que les tiene que quedar, más allá de que no se tiene que acordar todo esto de memoria, no le vamos a pedir que se acuerden todo esto de memoria y que lleguen a la ecuación. Pero lo que sí le vamos a pedir es que entiendan que la ecuación de Bernoulli viene de plantear el teorema del trabajo y la energía. ¿Está? Que yo del trabajo neto, que es igual a la variación de energía cinética, puedo llegar a una ecuación como esta. ¿Y qué tiene que ver? Que es la presión, que este término que está acá, esto que es 1/2 de ρ por h, tiene que ver con la energía cinética del líquido, ¿está? Aparte, fíjense que tiene como el mismo, la misma forma, en vez de ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es 1/2 de ρ por la velocidad al cuadrado. ¿Está? Esto tiene que ver con la energía cinética y que este término en la ecuación de Bernoulli tiene que ver con la energía potencial gravitatoria. ¿Está? Eso es lo que ustedes se tienen que acordar y esto es lo que de última nosotros les vamos a pedir que entiendan, que razonen. Tengo los dos, en las dos partes de la ecuación hay una igualdad, ¿está? Quiere decir que la presión por este término, por esto es constante, o sea, siempre tiene en 2 puntos cualquiera, puede ser acá, 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 cualquiera son iguales, y que hay, bueno, una es la presión, otro tiene que ver con la energía cinética, un término tiene que ver con la energía cinética y el otro con la energía potencial gravitatoria del líquido. ¿Está? Bueno, no para terminar, pero para terminar con la ecuación de Bernoulli y para que, a ver que lo vean, que se entienda, vamos a ver de nuevo en la simulación y vamos a poner esta idea de la diferencia de altura. ¿Está? Vamos a incorporarle eso a la simulación que estábamos viendo. Fíjese, ahí la comparto. Yo puse la otra simulación acá.
Fíjense esta nueva simulación. ¿Se ve? Ahí tengo el tubo es igual. Bueno, ahí lo subí. No quería bajar. ¿Qué le pasa? Bueno, no me hace caso. Pero fíjense que acá está abajo y arriba. Fíjense que el tubo más o menos igual. La velocidad acá es 4 metros por segundo y acá también es 4 metros por segundo. O sea, el ancho del tubo, la sección del tubo, el área de entrada y salida son iguales. Pero si yo miro la diferencia de presión, acá voy a tener una determinada presión y si yo me voy acá, voy a tener mayor presión. ¿Está? O sea, en la entrada tengo mayor presión que en la salida. Y eso tiene que ver por la ecuación que veíamos recién de Bernoulli. De nuevo, acá fíjense que la presión no tiene que ver con la velocidad, porque como dijimos, la velocidad acá es 4 metros por segundo y acá también es de 4 metros por segundo, en la entrada y en la salida. Pero sí hay un cambio en la presión. ¿Y a qué se debe? Ahí dejo de compartir y vuelvo a la ecuación, al pizarrón. ¿A qué se debe a esto? Si yo tengo la misma velocidad, o sea, si esto es igual a esto, o sea, lo puedo simplificar porque van a dar lo mismo porque la velocidad es la misma, y en la salida tengo esto que es más grande, esto va a ser más grande que esto, entonces esto va a tener que ser más chico que esto. De nuevo, el ejemplo así con números rápidos. Si acá yo tengo 40, esto es más grande que esto porque está más alto, y acá tengo 10. Bueno, esto va a tener que ser más chico, o sea, si acá es 10, o si acá es 5, bueno, no repetir los números, esto me tiene que dar 5 por 4, 20, 200. Entonces esto tiene que ser 20, ¿está? Tiene que ser más grande la presión en uno, más grande la presión acá en la entrada, como veíamos ahí, para mantener la igualdad. O sea que la presión en un caño, siempre que esté más abajo, va a ser más grande que esté más arriba. ¿Está? ¿Se entiende? Para igualar esa diferencia de altura o esa diferencia de energía potencial. Si lo pensamos desde el punto de vista de la cinemática, también es lógico. ¿Por qué? Porque acá es como que la presión más grande, fíjense, de 20 a 5, es porque esta fuerza tiene que hacer más fuerza para empujar el líquido y que llegue hasta allá arriba. ¿Se ve eso? Eso también se puede ver con la idea del cambio de área, digamos. Cómo el líquido está empujando cuando está más abajo bueno, en este caso, cuando está más abajo, tiene que como que empujarlo más para que suba, digamos. Por eso la presión tiene que ser más grande. Bien. Bueno, hasta ahí es todo lo que vimos son las dos ecuaciones, tanto la de Bernoulli como la de continuidad, que tienen que ver con esto que yo le decía de fluidos ideales. Todo lo que vimos hasta acá es fluidos ideales. Ahora, los dos últimos puntos que faltan de ver para terminar la unidad de fluidos, que son viscosidad y turbulencia, nos vamos a ir de estos fluidos ideales. ¿Se entiende? O sea, ahora ya no son todo lindo, parejito, todo derechito, pero hay algunas cosas que van a cambiar, digamos. Entonces, lo primero que vamos a ver nuevo es viscosidad. Viscosidad. Bien. ¿Qué pasa acá? Bueno, en la viscosidad, de los 3 puntos que pusimos, lo que vamos a hacer ahora es eliminar, sería el punto 2. Ahora los fluidos que vamos a considerar son viscosos o tienen una viscosidad que no es despreciable. ¿Está? Eso es lo que vamos a hacer cuando estamos acá. Acuérdense que ya no es más fluido ideal, no es más fluido ideal. Ya nos fuimos de eso. Ideales. O sea, eliminamos en este caso la condición 2. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, la viscosidad está relacionada con la fuerza de fricción que tienen las moléculas dentro de un líquido. O sea, entre ellas, entre las moléculas, hay una fricción que no deja que se muevan, o no es que no deja, sino que dificulta el movimiento de entre una partícula y la otra. ¿Está? O sea que si yo tengo 2 moléculas de agua o de cualquier cosa, una pegada a la otra, esa fuerza de rozamiento hace que una se deslice sobre la otra sea más difícil.
Esto es ¿cómo es? La fuerza de rozamiento interna del fluido. Pero además, cuando yo lo tengo, como todo fluido tiene que estar confinado en un recipiente para estar contenido, tengo el problema de que las moléculas también rozan con el borde. O sea, una molécula que está acá en un caño o en una vena, un pedazo, un poco de sangre que está en una vena, está tocando esto que está quieto. Entonces, esa molécula que se va arrastrando por acá, con el paso del tiempo, está todo el tiempo pegada a algo que está quieto. Entonces va mucho más lento, porque es como que la están sosteniendo. Digo, más lento en relación capaz que a otra molécula que va por acá, que capaz que está chocando con otra, pero esta también se está moviendo. Entonces, esta va a ir un poco más rápido que las que están en las paredes, que van a ir muy lento. Entonces yo lo puedo pensar al fluido, puedo pensar el fluido como que tengo una capa, por ejemplo, si yo tengo un montón de moléculas acá, de fluido, la capa que está acá va a tener muy poco movimiento o no va a tener ningún movimiento, va a estar como pegada ahí. Después, un poquito más arriba, la molécula que está un poquito más arriba va a tener una velocidad, pero no una velocidad grande, porque va a estar chocando contra una molécula que está frenada o casi frenada. Entonces va a tener una velocidad así. Esta molécula que está un poquito más al medio iba a tener una velocidad un poquito más grande porque, y bueno, porque se está chocando con una que ya tiene un poco más velocidad. ¿Se entiende? Y así hasta que llego al medio y encuentro que es la mayor velocidad. Y bueno, si me voy para el otro lado, también tengo menores velocidades. Ahí. ¿Se entiende? Esto se llama perfil de velocidades. En un caso ideal, cuando yo tengo todas las moléculas, ¿qué? Todas las moléculas tienen la misma velocidad. ¿Está? Este sería el perfil de velocidades en un fluido ideal. Vamos, si quieren le ponemos el nombre perfil de velocidades. Todas estas flechas que yo estoy marcando son velocidades. No le quiero poner la B a cada uno porque... fluido ideal. Esto es el fluido ideal. Todas las partículas tienen la misma velocidad y se mueven en el mismo tubo. Ahora, en un fluido que tiene una cierta viscosidad o en un fluido que la viscosidad no es despreciable, voy a tener este perfil. En el medio van a ser más grandes, más veloces, no tanto como acá, capaz que acá son más grandes, pero después lo importante es que a medida que me acerco, la velocidad va a ir disminuyendo, a medida que me acerco a las paredes. ¿Está? ¿Eso por qué? Por la fuerza de rozamiento que hay entre las moléculas y entre las moléculas con la pared. ¿Está? Bueno, esa es esta idea de la viscosidad. Si yo quiero definir lo que es la viscosidad, la viscosidad lo podemos definir como la resistencia de un fluido a fluir. Acá aparece un juego de palabras, fluir. Pero es así, digamos. Es eso, la resistencia que un fluido tiene a moverse, a fluir, eso, a moverse. Como dije hoy, cuando empezamos la clase y veamos las cuestiones de condiciones ideales, la viscosidad depende mucho de la temperatura. Está como si ustedes calientan agua o la miel. Calienten la miel, fíjense que cuando ustedes calientan la miel, enseguida se hace más líquida, más fluida. ¿Está? Cuando calientan aceite, el aceite se vuelve mucho más fluido. Cuando, no sé, nunca calenté el detergente. O bueno, si le pongo agua caliente, bueno, por ahí le estoy poniendo agua. O el shampoo, vamos a calentar el shampoo a ver si cae más fácil cuando queda poquito. Bueno, pero esa es la idea de viscosidad, la resistencia a fluir. Bueno, y las unidades, eso tenía que marcarle, las unidades de la viscosidad, ¿cuáles son? No le voy a hacer toda la definición, pero la viscosidad me faltó ponerle cómo se llama.
La viscosidad, no cómo se llama, la letra. La letra nu es la... No, nu. Eta. No me acuerdo cuál era esta. Una letra griega que es así. Creo que es eta. Es la unidad de viscosidad. Entonces, es como una N que tiene la vueltita ahí. Las unidades son Pascal por segundo. De nuevo, no le voy a decir de dónde viene el efecto de corte y demás, pero ustedes sepan que es Pascal, la unidad de presión, Pascal por segundo. ¿Ahí está? Esas son las unidades de cosas. Esperen que me están atornillando a mensajito. Bueno. Bien, esas son las unidades de viscosidad. Hay otra unidad, esta sería en el sistema internacional, ¿no? La Pascal por segundo. Hay otra que se usa mucho, que es bueno, ¿cómo lo ponemos? Acá. Que se pone con la P, que es el... No. ¿Cómo era? No era la P. Ah, sí, la P. Es el Poissé. No sé cómo se pronuncia, porque es un nombre francés que viene del Poisselier, que vamos a ver ahora, pero es el Poissé, es la unidad que se simboliza con la letra P de viscosidad. Y se usa la comparación entre el Poissé y el Pascal por segundo es que al revés, un Poissé es 0,1 Pascal por segundo. ¿Está? Y el que se usa mucho, en vez de ser el Poissé, es el centipoissé, que ustedes lo van a ver. Centi como centímetro, ¿no? O sea, son 100 veces. 100 centipoissé es un poissé. Este es el que más se usa, ¿por qué? Porque la viscosidad del agua a 20 grados es aproximadamente un centipoissé. Este es el agua a 20 grados, más o menos. 20 grados centígrados. Entonces, esa viscosidad del agua es un centipoissé, por eso el que ustedes van a ver CP como centipoissé es una unidad más conocida de viscosidad. Bien, y de lo que es importante de la viscosidad o lo que va a cambiar en la viscosidad va a ser sobre todo el flujo. ¿Está? Nosotros podemos calcular, bueno, borro todo, a partir de esta idea de que ya no es más, no se puede aplicar más la ecuación de Bernoulli, ¿está? Cuando tengo viscosidad, anótense eso, no vale más Bernoulli, acá cuando empezamos a considerar la viscosidad. Entonces lo que sí va a valer va a ser la ecuación de Poissé. En realidad es Poisselier, que se escribe, nunca sé cómo se escribe este muchacho, Poisselier. No, nada que ver. Poisselier o algo así. Poisselier. Bueno, después lo buscan. Pero es Poissé o Poisselier. No sé la pronunciación exacta. La ecuación de Poisselier, de Poissé, tiene que ver con el caudal que va a fluir por un tubo. Esta ecuación de Poisselier la vamos a ver para tubos cilíndricos, o sea, caudal para sección, lo vamos a poner acá. Vamos a ponerlo acá. Este va a ser un caudal para secciones circulares. Esa es lo que quería decir.
¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tomar como si siempre tuviéramos un caño redondo. Eso es básicamente las ecuaciones que vamos a poner acá. Para otros caños hay que cambiar la superficie y lo podemos ver, pero como la mayoría de las aplicaciones que nos interesan a nosotros es para un caño redondo, porque la idea es pensar en la sangre en una vena o, bueno, en ingeniería más el agua por un tubo, pero se piensan generalmente con esto, con una sección circular. Entonces, como la ecuación de Poiseuille, acuérdense que el caudal es el volumen dividido el tiempo, o sea, cuánto de volumen se sale o entra o lo que sea en un determinado tiempo. Poiseuille lo definió, hizo un montón de experimentos y qué sé yo, y llegó a la ecuación que si yo tengo, vamos a dibujar acá, un tubo, porque vamos a dejarle espacio, vamos a dejarlo acá. Imagínense que yo tengo un tubo así, de nuevo, puede ser una vena o lo que quieran. Este tubo tiene una determinada longitud, un determinado radio, ¿está? Si suponemos que que esta es la mitad del tubo, este es el radio. Acá. El radio del tubo. Acá yo tengo una presión, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la fuerza? Yo tengo una presión a la entrada y acá hay una presión a la salida del tubo. Esto es presión de entrada. Y esta es presión de salida. Entonces, ¿qué dijo Poiseuille? Dijo que el caudal va a ser igual a pi por radio a la cuarta, ¿está? Radio a la cuarta dividido la viscosidad, ahí a veces no me sale bien, dividido la viscosidad por L, que es el largo, por, me falta un 8, acá. Pi por radio a la cuarta por 8 veces la viscosidad por L. ¿Qué es toda esta ecuación un poco complicada? Si quieren vamos a sacarle esto para que no quede confundida. Esta ecuación, de nuevo, la que tienen que anotar, la que van a usar y la que van a tener el resumen de fórmulas. ¿Qué quiere decir? De nuevo, no le vamos a explicar de dónde viene todo, pero la idea es que ustedes, que la podemos interpretar. Este es el largo del tubo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más largo el tubo, el caudal va a ser menor. ¿Está? Eso no pasaba en Bernoulli, porque era lo mismo el caudal. Pero ¿qué pasa acá? Como yo voy perdiendo fuerza por la fricción esa interna, cuanto más largo sea el tubo, y el caudal va a ser más chico. ¿Está? Va a pasar menos cantidad de agua por eso, porque voy a perder mucha fricción en el medio. ¿Está? Lo mismo con la viscosidad. Cuanto más viscoso sea, o sea, cuando este número sea más grande, el caudal va a ser menor. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, o sea, primero, bueno, matemáticamente lo podemos pensar que cuando aumento este número, este se hace más chico. Y físicamente también es fácil de pensar porque digo, cuando tengo un líquido que es más espeso, más viscoso, o sea, resiste más el fluir, cuanto más viscoso sea, menor caudal voy a tener. Sí, obviamente. Y después, acá me está faltando la presión. Si no, ¿cómo se va a mover el líquido? Perdón, chicos, acá es presión de entrada menos presión de salida. Después, presión de entrada menos presión de salida. Obviamente que la presión va a influir. Cuanto mayor sea la diferencia de presión entre la entrada y la salida, va a ser más grande el flujo. ¿Está? Presión de entrada, presión de salida. Si yo tengo muy poca presión, o si es igual la presión de entrada y salida, fíjense que se hace cero, porque esto da cero. Sí, si tengo la misma entrada, no va a fluir el líquido. ¿Está? Y después el radio a la cuarta, que esto es importante de tenerlo en claro. Fíjense que todos los otros parámetros están a la 1, son lineales. En cambio, el radio, o sea, el radio del caño está a la cuarta, elevado a la cuarta, o sea que es un montón eso. ¿Qué quiere decir que es un montón?
si yo paso de un caño de 2 centímetros de radio a 3 centímetros de radio, o sea, lo muevo un poquito, fíjese que como está elevado a la cuarta, el caudal va a subir un montón. ¿Se entiende? Entonces, depende mucho o depende muy fuertemente el caudal de el radio del caño. ¿Está? Bien, eso es lo importante, digamos, de tener en cuenta acá en la ecuación de Poisselier, que es la viscosidad. Esto lo van a encontrar muchas veces como delta P. Esa aclaración le quería hacer. Esto lo van a encontrar como, me quedé sin rojo, como delta P. O sea que ustedes la ecuación que van a ver seguramente, o que van a usar es Q por, o que van a ver en el libro, delta P dividido 8 nu por el L. Pero a mí no me gusta decirle delta P. ¿Por qué? Porque delta P, cuando nosotros hablamos de delta, es final menos inicial, salida menos entrada sería acá. Pero este delta P es al revés, es la entrada menos la salida, porque tiene que ser más grande la entrada de la salida, o sea, me tiene que dar un valor positivo. Y si yo lo pienso como salida menos entrada, me queda como negativo. Entonces, por eso, ese para mí, es decir, delta P, no es del todo correcto o es confuso sobre todo. Más que sea correcto o incorrecto, eso se puede discutir, pero para mí es confuso. Entonces, por eso yo prefiero que lo trabajemos así, como presión de entrada menos presión de salida. Esta ecuación me gusta más. Sobre todo también para que ustedes no se confundan, ¿verdad? Porque, bueno, miles de veces no ha pasado que han puesto un valor negativo, entonces el flujo es negativo, un Q negativo que como que va para el otro lado, no se entiende bien. Y eso viene por el delta P, la confusión del delta P. Entonces, presión de entrada menos presión de salida. ¿Está? Vamos a usar esa ecuación. Bien. Sí. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia de esas dos presiones de entrada y salida, mayor es el caudal. Claro. Vos imaginate que tenés un caño con una presión de entrada más grande que la presión de salida, mucho más grande, entonces el caudal va a aumentar mucho más grande. Ahora, si hay poquita diferencia de presión, y el caudal no va a ser tan grande, eso es como fácil de por ahí de verlo o de imaginárselo. Porque si vos tenés poca diferencia de presión, y va a ser poco el caudal de agua que tengo. ¿Se entiende? Y El de agua. lo mismo pasaría con el radio, o sea, a mayor radio, menor caudal. No, a mayor radio, fíjate que si aumenta el radio, aumenta el caudal. Ah, perdón, aumenta, sí. Y acá lo importante es que el caudal está a la cuarta. O sea que depende muchísimo del radio. O sea, yo aumento un poquito el radio así y el caudal aumenta un montón, porque está a la cuarta. ¿Se ve esa diferencia? O sea, si acá la diferencia de presión la paso al doble, o sea, duplico la diferencia de presión que hay, no sé, entre un caño y otro. O en el mismo caño digo, bueno, quiero que pase más agua, la duplico la diferencia de presión, voy a duplicar, porque si esto vale 2 y después va a valer 4, esto lo voy a duplicar. Ahora, si yo llego a duplicar el radio, fíjense como que está elevado a la cuarta, el caudal se va a la mierda, debe decir, pero no da para decir eso en clase, no. Se va muy, muy grande porque está elevado a la cuarta. ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo importante de ver. Lo importante es que esto esté elevado a la cuarta. O sea, fíjense que esto si va de 2 centímetros, elevado a la cuarta, 2 a la cuarta es 16. Ahora, si lo paso a 3 centímetros, lo subo un poquito, tengo que hacer 3 a la cuarta, que es 27 por 3, 80 y pico. O sea, esto de ser de 2 centímetros elevado a la cuarta, de 16 centímetros a la cuarta, en vez de ser un radio de 2 centímetros, paso a un radio de 3 centímetros, eso me queda, elevado a la cuarta, me queda 81 en vez de 16. O sea, voy a estar multiplicando todo lo otro por 81 para contener el caudal. Eso es lo importante de pensarlo ahí, de lo importante del radio. Bueno, y como para terminar con esto, le quería mostrar la simulación cuando tiene rozamiento. ¿Está? Vamos a compartir ahí la pantalla. De nuevo, ahí está la pantalla, fíjense. Bueno, acá le vamos a ponerle de reiniciar todo.
ven que ahí tiene el fluido así, todo bien. Ven, ahí yo le pongo uno de estas moléculas que están todas juntas. Fíjense que acá, en una de las opciones del rectángulo que está acá arriba a la derecha, le pongo fricción. Esa fricción, fíjense, lo que hace es que ahora el líquido no es ideal, sino que tiene viscosidad. Ahí ya pueden ir viendo que las moléculas que están, ven como no se mueven todas iguales, las que están más en los bordes se van ralentizando. Fíjense, ahora le voy a parar un poco los puntos, le voy a tirar uno de este. Se ve ahí se ve clarito cómo las moléculas que están en los bordes tienen mucha menor velocidad que las que están en el medio. ¿Está? ¿Se ve? Las del medio tienen mayor velocidad. Si yo lo mido acá, fíjense, ven, ahí le voy pasando para que vean cómo se mueven las moléculas que están en el medio, que van a mayor velocidad que las que están en los otros. Si yo mido las moléculas acá en el medio, voy a tener mayor velocidad que cuando me voy para los costados, ¿ven? Mucho menos velocidad. Bueno, ahí se termina. Pero esa es la idea, digamos, de que cuando yo me voy moviendo hacia los bordes, voy teniendo menor velocidad que en el centro del tubo. Y eso se debe de nuevo a la fricción, a la viscosidad del fluido. ¿Está? Bueno, lo único que nos queda por ver es, para ya terminar toda la unidad, es la parte de turbulencia, que, bueno, que es muy, muy, muy cortito. Chicos, ¿se ve mejor que otras clases el pizarrón? Porque yo lo que veía de las otras clases que me puse a ver es que se veía como medio borroso. Entonces ahora me conecté con el celular para mostrar el pizarrón porque me parece que se ve mejor. Pero bueno, ustedes me dirán. Sí, Se profe. ve mucho mejor, Se ve profe. más nítido. Ah, bien. Bueno, entonces porque acá me conecto con el celular y después con la compu, todo el lío este no es en vano. Bueno, me olvidé de una cosa, de viscosidad, que acá la tengo anotada. Habíamos dicho esto, Q igual a pi radio a la cuarta, presión entrada menos presión de salida, dividido 8 eta por L. También lo podemos pensar en la velocidad. ¿Se acuerdan que dijimos que el caudal, el caudal lo podíamos pensar como el área por la velocidad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el caudal, bueno, la ecuación de continuidad, el área 1 por velocidad 1? Bueno, el área por la velocidad va a ser igual a esto, ¿no? Porque estoy simplemente reemplazando. Esta es la cuarta, perdón. Entonces, a partir de eso podemos entender o saber cuál es la velocidad. ¿Qué pasa? Acá, como habíamos dicho, ¿se acuerdan que teníamos un montón de velocidades? En el medio era más grande y en los extremos era casi cero. Entonces, lo que vamos a hablar cuando hablamos con viscosidad es de una velocidad media. Es un promedio de todas las velocidades. Una velocidad promedio de las distintas velocidades que tenemos en el caño, en el tubo. Entonces, el área por la velocidad media va a ser igual a todo esto. Entonces, si yo divido todo esto por el área, me va a quedar el valor de la velocidad. ¿Está? Y dividir todo eso por el área, acuérdense que estamos hablando siempre de secciones circulares, ¿está? De secciones con círculos. 8 nu por L. ¿Y el área? ¿El área cuánto es? De un círculo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo es el área de un círculo? No, dígame a alguien que se acuerda cuál es el área del círculo. Pi por radio al cuadrado. ¿Está? Entonces acá que puse el área, no lo quiero escribir de nuevo. Pi por radio al cuadrado. Fíjense que se me va este pi con este pi. Acá tengo radio al cuadrado, se me van con 2 radios de esto. Entonces me queda que la velocidad media en un tubo
es R al cuadrado por la diferencia de la presión de entrada menos la presión de salida, dividido 8 nu por L. ¿Se ven? Con las mismas magnitudes, digamos, con los mismos parámetros, puedo calcular la velocidad media, ojo, la velocidad media en el tubo, con esta ecuación. Esta me había olvidado de tirársela hoy. Esa es la velocidad media del tubo. Esta también, anótensela porque la vamos a usar. Bien, y ahora lo último cosito que tenemos que dar cortito es la turbulencia. ¿Qué es turbulencia? Turbulencia. Bueno, acá ya dejamos, en este caso ya abandonamos el régimen laminar, porque hasta ahora, más allá de que habíamos visto que la viscosidad hacía que vayan más lento en algunas partes, siempre lo manteníamos como un laminar, o sea, como que las partículas se movían siempre en una línea. La turbulencia, ¿qué? No, es cuando ya tengo un caño, pero ya el líquido, es así, todo un desastre, digamos. Hay remolinos, hay partículas que van y vienen, que chocan con determinados obstáculos, entonces se forman vórtices y demás. Esto sería un régimen turbulento. De nuevo, como yo le puedo pensar en un río, o el típico ejemplo que se da es el agua. Cuando te abren la canilla un poquitito, sale un chorrito de agua todo derechito, así flaquito, todo parejito. ¿Está? Ven cuando tienen la canilla que sale, hace como una cosita así y sale el chorrito bien todo parejito. Esto podría ser un régimen laminar. Y cuando la abren fuerte, ya el agua sale todo así como para todos lados. Ese sería un régimen turbulento. Como para tener una idea de diferencia entre uno y otro. Bien, nosotros no vamos a ver las ecuaciones perdón, las ecuaciones de cómo se mueve el agua, eso, o sea, hay toda una rama de la física que la estudia de lo que es la dinámica de los fluidos. Lo que sí vamos a ver es cómo podemos determinar a partir de determinados parámetros si un flujo es laminar o si un flujo es turbulento. Eso se usa bastante por ahí en la sangre, en algunos lugares, en algunas partes del cuerpo, la sangre tiene un régimen turbulento y en otros tiene un régimen laminar. Y eso puede servir o tiene distintas características para alguna cosa u otra, digamos. Entonces, eso es lo que solamente de turbulencia, lo que vamos a analizar es eso, es si estamos en un régimen laminar o si vamos a estar en un régimen turbulento. ¿Está? Para eso se define lo que se llama el número de Reynolds. Reynolds. No sé si es con Reynolds. Reynolds. No. Ah, no, la de Reynolds. Así es. El número de Reynolds. El número de Reynolds, ¿qué es lo que hace? Que define o intenta definir si un fluido es laminar o turbulento. Intenta predecir o predice, no sé, depende de qué tan fiable lo pensemos, intenta si un flujo es laminar o turbulento. Ese número se define, ¿cómo le poníamos? Número de Reynolds, así, el número de Reynolds, a partir, como yo le digo, de distintos parámetros que tiene, que son el 2 por la densidad del fluido, para que no le quiero errar, por la velocidad media, por el radio. ¿Está? Si yo 2 y tengo que dividirlo por la viscosidad. 2 por la densidad del fluido, esto es densidad. Esto es velocidad media. Bueno, y este es el radio. Radio.
Y bueno, la viscosidad, divido la viscosidad. Esta ecuación me va a determinar el número de Reynolds. ¿Y cómo yo sé si es a partir de esta ecuación? Bueno, si el número de Reynolds es menor a 2000, si me fijo la velocidad, el radio, la densidad y todo eso, hago esta cuenta y me da menos de 2000, entonces el flujo es laminar. Flujo laminar. Ahora, si el número de Reynolds me da, vamos a ponerlo acá abajo, mayor a 3000, de nuevo, hago toda esta cuentita de la velocidad media, esto, qué sé yo, y el número ese me da más de 3000, entonces el flujo es turbulento, seguro. Flujo turbulento. Y si está entre 2000 y 3000, o sea, es más grande que 2000, pero más chico que 3000, y ahí se dice que el flujo es inestable. Es como que, bueno, ahí puede ser turbulento o puede ser, está como por ahí cambia turbulento, después se vuelve a laminar, o sea, ahí es inestable, ¿está? Pero más de 3000 es turbulento y menos de 2000 es laminar. En general, lo que tiene que ver con esto, los problemas es, bueno, ustedes tienen todos los parámetros y tienen que decir, bueno, este flujo es turbulento o es, o es laminar. Es eso, más que nada, digamos. Bueno, a ver si no me olvidé de nada. No, estamos todos. Hasta acá termina la unidad 5 de fluido. Como yo le dije, bueno, tienen los problemas con Jorge, van a ver esto la parte de Bernoulli, la parte de la de ecuación de continuidad, van a hacer algunos problemas con la viscosidad, ¿está? Y después van a hacer el TP esta semana. Y ya la semana que viene arrancamos con la última unidad, que es la unidad de termodinámica. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? Profe, respecto a la última unidad, ¿los trabajos prácticos presenciales se van a hacer en estas condiciones o eso no se sabe? Bueno, estaba la idea de hacer un trabajo práctico, nos habían dicho que programemos un trabajo práctico sobre todo para en las primeras materias, porque son las materias que por ahí no tuvieron tanto contacto con la facultad el año pasado, pero bueno, ahora se suspendió todo, o sea, los trabajos prácticos que se estaban haciendo los suspendieron. Por ahora sigue esa suspensión, digamos, bueno, estamos en alerta meteorológica, en alerta epidemiológica, y por ahora no, o sea, por ahora no se van a hacer. No sé después si se va a cambiar, tendríamos que a ver si vamos y hacemos el TP allá. Pero bueno, por ahora es incierto, digamos. Si se mantiene así, lamentablemente no se va a hacer esa parte presencial, ese trabajo práctico presencial. Vamos a seguir en la virtualidad. Y bueno, de la última unidad seguramente yo le voy a dar un problemita evaluatorio, ¿está? Como en las unidades anteriores. Pero bueno, de nuevo, está todo por ahí sujeto a cómo viene desarrollándose la cosa y vamos a ver no sé, si en 2 semanas mejora todo y abre la facultad, bueno, lo tratamos de meter ahí. Pero bueno, también nos queda muy poca semana, porque quedan 3 semanas y ya se termina el cuatrimestre, entonces va, menos, porque en 3 semanas ya hay que entregar las notas, entonces por eso está un poco complicado. Por ahora hay que pensar que no se hace, digamos, con estas condiciones. Pero bueno, capaz que después, si se acomoda todo, puede ser que sí. Pero por ahora no, digamos. Vamos, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, chicos, chicas? ¿Se entendió? Le voy a dejar la simulación esta ahí colgada en el entorno como para que puedan jugar, sobre todo, para que puedan ver. Si se fijan, esta página PET, que es de una universidad de Estados Unidos, tiene un montón de simulaciones. De todas las unidades, digamos, un montón más tiene. Pero está bueno si lo quieren ir viendo, ir
Sigo jugando porque uno cuando va cambiando algunas cosas va entendiendo los conceptos con las simulaciones. ¿Entiendes? Como que vos vas viendo y se va entendiendo mejor que explicarlo así, digamos. O que estudiarlo cuando usted lo estudia. ¿Está? Bueno, si no hay otra pregunta, cortamos acá y nos vemos la semana que viene o los que vengan a consulta, nos vemos en consulta. Acuérdense que la consulta la voy a cambiar de horario a la tarde, el viernes a la tarde, pero ya voy a avisar eso en el entorno. ¿Estamos, chicos, chicas? Nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe. Bueno, Nos profe, vemos. nos vemos. Hasta luego.